Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dominga Segú y hoy con mi grupo, conformado por Emilia Arancibia, Paz Flores, Jade Enrique y Nicolás Lampre, hablaremos sobre la estereoisomería y cómo identificarlos en los hidratos de carbono. Introducción. En esta presentación tenemos como objetivo analizar e identificar tanto los hidratos de carbono como la estereoisomería, por lo que estaremos viendo qué es un hidrato de carbono, cómo identificar los carbohidratos, qué es la estereoisomería, qué es un epímero, qué son los isómeros de función, qué son los tautómeros, qué son los estereoisómeros y configuración relativa y configuración absoluta. ¿Qué es un hidrato de carbono? Un hidrato de carbono, también puede ser llamado un glúcido o azúcares, son macronutrientes y biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos también pueden presentar nitrógeno, azufre y fósforo. Las funciones de los hidratos de carbono principalmente son aportar energía al organismo de forma inmediata, por lo que también son una reserva de energía, tienen un efecto ahorrador de proteínas y evitan la formación de cuerpos cetónicos, los cuales son productos de los desechos de las grasas que aparecen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de azúcares para generar energía. Y por último, forman parte de tejidos del organismo como tejido conectivo o tejido nervioso y moléculas tan importantes como el ADN o el ATP. Pero, ¿dónde podemos conseguir hidratos de carbono? Los hidratos de carbono los podemos conseguir en diversos alimentos, tales como cereales, arroz, azúcares, legumbres y frutas y verduras, entre otros. Lo ideal sería consumir entre 200 y 300 gramos de hidratos de carbono al día, para que estos sean un aporte de entre un 50 y un 55% de los carbohidratos totales de la dieta. Isomería. ¿Cómo identificar los carbohidratos? Hay distintos tipos de isomería, englobados en tres categorías principales. 1. De función. Se diferencian en la conectividad de los átomos que pueden generar distintos grupos funcionales. Aquí se diferencian las aldosas con un grupo aldehído y las cetosas con una cetona. 2. Espacial. Compuestos que tienen fórmulas moleculares idénticas y sus átomos presentan la misma distribución, pero su disposición en el espacio es distinta. Aquí hay tres. Está la forma D y L, los epímeros y los anómeros. Y en la última posición está la óptica. Moléculas que coinciden con todas sus propiedades exceptuando la capacidad de desviar el plano de luz polarizada, siendo dividida esta categoría en dos, con dextrógiro y levógiro. La estereometría es la medición de los elementos. Las transformaciones ocurridas en una reacción química se rigen a partir de la ley de conservación de la masa. Entonces, el conjunto de átomos está presente antes, durante y después de la reacción. Los cambios ocurridos en una reacción química simplemente son una reordenación de los átomos. Entonces, una ecuación química tiene el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha. Con esto se dice que la ecuación está balanceada. En la siguiente ecuación podemos ver que está balanceada antes y después de la reacción, ya que se ve que en ambos lados de la flecha tienen la misma cantidad de átomos. Un tipo de diestereoisómero son los epímeros, que son monosacáridos que difieren en la orientación de solo un carbono asimétrico. No son imágenes especulares ni se superponen. Eso significa que estos carbohidratos, cuando yo comparo uno con otro en su forma de Fischer, voy a poder diferenciarlos por la orientación de solo un átomo de carbono. Y así voy a poder decir que estos dos van a ser epímeros entre sí. La principal característica de los epímeros es que cambiando la rotación del centro quiral, los epímeros se pueden volver más o menos estables, porque la rotación puede ocasionar que los átomos o grupos de átomos se encuentren o se alejen. Un ejemplo, aquí vemos que la D-glucosa es epímero de la D-galactosa y también de la D-manosa. En la D-galactosa es epímero en el carbono 4, ya que la glucosa se encuentra el OH al lado derecho y en la galactosa se encuentra al lado izquierdo. Eso mismo pasa en la manosa, pero en vez del carbono 4 es en el carbono 2. Entonces, por diferir en la posición de solo un carbono, automáticamente estos compuestos se vuelven epímeros entre sí. Isómeros de función. Primero, debemos saber que los isómeros de función son aquellos en el que cambia el grupo funcional pero se mantiene la fórmula molecular del compuesto. En el caso de los carbohidratos podemos distinguir dos monosacáridos simples.
constituidos por una cadena polihidroxialdehíca, también llamada aldosa, por tener función en aldehído. O también puede ser polihidroxiacetónica, o sea, la cetosa, por función cetona. Si el grupo carbonilo se encuentra al final de la cadena, el monosacárido es un aldehído y se le denomina aldosa. En cambio, si se encuentra en un carbono secundario, es una cetona, o sea, una cetosa. A excepción de la dihidroxiacetona, en los monosacáridos simples hay varios o un carbono asimétrico, como lo es el gliceraldehído, el cual presenta un eje de asimetría, el cual origina dos conformaciones posibles, los isómeros D y L. Dentro de estos isómeros de función podemos distinguir propiedades físicas como que son sólidos cristalinos, de color blanco, sabor dulce y solubles en agua. ¿Por qué? Porque estos presentan radicales hidroxilos y radicales de hidrógeno, los cuales establecen puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Y también propiedades químicas. La presencia del grupo carbonilo les confiere además unas propiedades reductoras. Tautómeros. Se denominan tautómeros a dos isómeros que se diferencian solo con la posición de un grupo funcional. Difieren tanto en la posición de un grupo y en la posición de un doble enlace. Estas pueden clasificarse en desmotropía, cuando los tautómeros pueden ser aislados o no, y en cationotropía o anionotropía, cuando el grupo que migra es un catión o un anión, respectivamente. Estereoisómeros. Compuestos con la misma fórmula molecular y secuencia de enlaces, pero con distinto orden espacial. Aquí también existen dos tipos: los enantiómeros, moléculas con imagen especular no superponibles entre ellas, y el diastereoisómero, cualquier estereoisómero que no sea un enantiómero. Configuración relativa y configuración absoluta. La configuración relativa es la relación determinada experimentalmente entre las configuraciones de dos moléculas, aun cuando no se conozcan sus configuraciones absolutas. Y la configuración absoluta es una disposición espacial de 4 átomos o grupos distintos alrededor de un centro estereogénico. Conclusión. En síntesis, podemos ver que la estereoisomería es la medición de los elementos regida por la ley de conservación de la materia y que los hidratos de carbono son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Por otra parte, los epímeros son estereoisómeros de otro compuesto, los cuales tienen una configuración diferente en uno solo de sus centros estereogénicos. Los isómeros tienen propiedades físicas y propiedades químicas. Los tautómeros, por otro lado, se pueden clasificar en dos grupos diferentes, y en el caso de los estereoisómeros existen dos tipos diferentes.